Mi nombre es Edgar Blanco y esta es la exposición final del proyecto de investigación. Esta es una actividad realizada para la cátedra de seminario de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador. El título del proyecto es Estructura y diversidad de la comunidad de plantas de hábito trepador presentes en el área natural protegida de Sinquera, ubicada en Cabañas, en El Salvador. Voy a iniciar hablando sobre las ideas principales que me llevaron a realizar la formulación del problema. Primero, la investigación botánica en El Salvador tiene una historia relativamente reciente. La investigación en El Salvador inició alrededor del año de 1900, realizándose pequeñas colectas que fueron tomadas acá en territorio nacional y enviadas a su identificación a herbarios en Europa y Norteamérica. Y las investigaciones realizadas desde ese entonces hasta la fecha se han enfocado principalmente en las plantas de hábito arbóreo y de hábito arbustivo, dejando completamente relegadas las plantas de hábito herbáceo y las plantas de hábito trepador. Por consiguiente, hasta la fecha no existe ninguna investigación realizada en El Salvador cuyo objetivo principal haya sido definir la diversidad de las plantas trepadoras. Y actualmente se desconoce la diversidad y la estructura de las plantas de hábito trepador en específico que existen en el área natural protegida de Sinquera. Esto a pesar de que ya se han realizado investigaciones sobre vegetación en el área natural de Sinquera, pero ha sido orientada para encontrar la diversidad de plantas arbóreas y arbustivas. Es difícil encontrar información específica sobre el tema que pretende investigar. Las plantas trepadoras de El Salvador. Estoy utilizando uno de los motores de búsqueda más frecuentes y pueden ver que no hay resultados para las plantas trepadoras de El Salvador. Y uno de los resultados que son de los primeros que se crearon en el país es este, producido en el año de 1900. Los objetivos que me he propuesto para la realización de este proyecto son, como objetivo general, describir la diversidad y la estructura de la comunidad de plantas de hábito trepador en el área natural protegida de Sinquera, ubicada en Cabañas, El Salvador. Y los objetivos específicos son identificar la diversidad de especies en la comunidad de plantas trepadoras que están presentes en el área natural de Sinquera, Cabañas, El Salvador, y estudiar la estructura de la comunidad de plantas de hábito trepador presentes en el área natural de Sinquera. La justificación. La importancia de la investigación radica en el carácter pionero de investigación botánica enfocada sobre las plantas de hábito trepador. Como mencionaba anteriormente, no existe hasta el momento material producido de forma específica para las plantas trepadoras que existe en el territorio de El Salvador. Y otro motivo importante que justifica la realización de esta investigación es que es importante conocer la diversidad de las plantas trepadoras en función de los recursos que representan. Me refiero a recursos de tipo ecológico, recursos genéticos, etnobotánicos y alimenticios. Y otra cosa importante es el conocimiento útil y novedoso que se ha de generar para la botánica nacional. Y esto es importante para el manejo de recursos y como fundamento para futuras investigaciones que busquen aprovechar las propiedades de las plantas trepadoras. Ahora les hablaré sobre la elaboración del marco teórico. Para la construcción se empleó este esquema, que tiene en su interior como base fundamental la pregunta de investigación, que es ¿cuál es el estado de la diversidad y la estructura de la comunidad de las plantas de hábito trepador? Seguidamente se construyó el anillo interior, que es donde están las siguientes ideas que son más principales, las que se derivan inmediatamente a partir de la pregunta de investigación. Están los antecedentes botánicos de El Salvador y sus derivados, que son el conocimiento actual de la botánica en El Salvador y los antecedentes de plantas trepadoras en El Salvador. El contexto regional del estudio de las plantas trepadoras. La definición de las plantas trepadoras, porque hay que delimitar exactamente qué tipo de plantas se van a tratar, qué tipo de planta se considera planta trepadora y qué tipo de planta no lo es. Para observar el estado actual de la vegetación, se creó el sistema de áreas naturales protegidas de El Salvador y por eso es una de las ideas principales también que están acá para la realización del marco teórico. Y otra cuestión importante son los métodos de estudio de la estructura vegetal, porque cabe destacar que para
las plantas trepadoras existe una metodología específica. No se puede utilizar la metodología que existe para árboles y para arbustos, debido a que son plantas con hábitos completamente diferentes y con estructura completamente diferente. Esas son algunas de las ideas principales y los subtemas en los que pueden desglosarse, y esto sirve para tener una idea sobre cómo guiarse en la investigación bibliográfica. En la tabla de contenido del marco teórico están las ideas que han pasado un proceso de selección y son las que van a formar parte definitiva del producto final del marco teórico. Entonces, uno de los temas que decidí dejar fue la definición de plantas trepadoras. Es importante definir qué vamos a considerar dentro de esta investigación como plantas trepadoras. Para eso es importante también definir los tipos de plantas trepadoras, y estos se pueden dividir dependiendo de las características físicas, por ejemplo, el grado de lignificación de los tallos o si los tallos tienen propiedad fotosintética o no. Otra cuestión importante es el contexto regional del estudio de las plantas trepadoras. En el país no se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre las plantas trepadoras, pero a nivel regional sí se han realizado investigaciones, como en Sudamérica y México. Entonces, por ello es importante considerarlas para tener un contexto de cómo está el conocimiento de las plantas trepadoras a nivel regional. Y pasando a lo más específico, los antecedentes botánicos para El Salvador. ¿Cuál es el conocimiento actual de la botánica para el país? Y si existen antecedentes para plantas trepadoras. El estado actual de la vegetación en El Salvador. Dado que esta es una investigación botánica, es imprescindible tener un contexto acerca del estado de la vegetación en el sitio donde va a investigarse. Y para tener un panorama general, se ha recopilado un poco de información bibliográfica sobre la vegetación de El Salvador. Históricamente, El Salvador ha sido uno de los países más deforestados, esto es a nivel regional, en Centroamérica. Actualmente hay solo 29.60% del territorio nacional con cobertura vegetal. Y estos son bosques que están en proceso de regeneración. Los bosques que están en un estado maduro están localizados en áreas muy pequeñas. Es por ello que se ha creado el sistema de áreas naturales protegidas de El Salvador. Se han utilizado como referencia las regiones donde la vegetación está más conservada o donde está en un mejor proceso de regeneración. Para el año de 1970 se empezó a crear este sistema. Se empezaron a ubicar las áreas que que tenían un mejor potencial para poder convertirse en áreas naturales protegidas. Y desde ese entonces hasta el año 2015 se han creado 136 sitios que están dedicados a ser un área nacional protegida. Dentro de ellos existe el complejo del Alto Lempa. Este complejo está constituido por 12 áreas naturales protegidas. Dentro de ellas está el área de Sinquera. Del total de las 12 áreas naturales que conforman el Alto Lempa, el área de Sinquera es la que posee una mayor densidad de cobertura vegetal. El resto están constituidas por vegetación que está en proceso de regeneración. Sobre el conocimiento de la vegetación de Sinquera. Por ser un área natural protegida, ha llamado la atención y es un sitio ideal para poder tener una perspectiva un poco más natural, un poco más conservada de la vegetación de El Salvador. Por ello es que se realizan investigaciones en diferentes áreas de la biología. Investigaciones sobre avifauna, sobre herpetofauna, anfibios y especialmente investigaciones botánicas. Estas últimas son financiadas y son solicitadas por asociaciones de comunidades que viven en los alrededores del área natural protegida. Una de las investigaciones más detalladas realizadas hasta la fecha, orientadas a conocer la diversidad de la vegetación en Sinquera, es una consultoría que fue realizada en el año de 2008. Los resultados principales de esa investigación fueron 536 especies diferentes y 116 familias botánicas. Esta investigación servirá como precedente y para comparar datos, y para verificar identificaciones también. La relevancia ecológica del grupo. Se sabe que hasta el 45% de los individuos en un bosque tropical pueden pertenecer a plantas de hábito trepador. Las plantas trepadoras ocupan el segundo lugar en biomasa, después de los árboles. Esto da una idea de la gran importancia que tienen.
Incluso se puede hacer una equivalencia, que una planta trepadora de 2 centímetros de diámetro es igual que un árbol de 10 centímetros de diámetro. También las plantas trepadoras aportan un gran porcentaje de la hojarasca total que cubren los suelos de los bosques tropicales. Y otros autores van un poco más allá y dicen que las plantas trepadoras pueden ser un valioso indicador del estado de un bosque. Por ejemplo, se dice que si en un bosque se encuentran muchas plantas trepadoras con un diámetro superior a 10 centímetros, se dice que ese bosque está en un estado primario y está poco perturbado. Los métodos de estudio de la estructura vegetal. Como es sabido, existen tradicionalmente métodos que se aplican para árboles y para arbustos, pero para las plantas trepadoras estas metodologías no pueden ser aplicadas debido a la diferencia de la estructura de las plantas, debido a la diferencia en el porte, en las tallas, debido al hábito que es completamente distinto. Para ello se han creado metodologías específicas para el estudio de las plantas trepadoras y me parece pertinente crear un pequeño contenido, un pequeño subtema donde se realiza una breve investigación bibliográfica sobre estas técnicas implementadas a la hora de estudiar plantas trepadoras. En esta sección voy a hablarles acerca de la metodología que planeo implementar para poder llevar a cabo los objetivos que me he propuesto. Para iniciar, voy a comentar un poco acerca de las variables y las hipótesis. Primero, la identificación de las variables. Los valores de los índices de diversidad de las plantas y la densidad de plantas trepadoras de las áreas de muestreo. Estas dos variables son las que me van a servir para poder demostrar o verificar las hipótesis que planteo, que son las que están a continuación. En el área natural protegida de Zinquera existe diversidad y densidad elevada de plantas trepadoras, superior a los valores normales esperados para cada índice de diversidad. Esa sería la hipótesis que pretendo demostrar. Y la hipótesis alternativa es que en el área natural protegida de Zinquera existe diversidad y densidad baja de plantas trepadoras, o inferior a los valores normales esperados para cada índice. Y ahora hablar un poco sobre el tipo de investigación. El tipo de investigación que voy a realizar es una investigación descriptiva. Esto es porque el objetivo de la investigación está orientada a llenar un vacío de información, o sea que el tema que pretendo investigar no tiene información previa o tiene muy poca información. Además es de tipo observacional. Esto significa que no se va a intervenir y no se va a manipular ninguna variable. Es decir, que se va a investigar el fenómeno tal y como existe en la naturaleza. También se puede decir que es una investigación de tipo transversal, porque se va a identificar el fenómeno en un determinado espacio y tiempo. Sobre la ubicación geográfica. En esta lámina pueden ver un mapa generado por medio del sistema de información geográfica. En detalle está el Área Nacional Protegida de Zinquera. Y pueden ver que está rodeada por los municipios de Cabañas y Cuscatlán. El Área Nacional Protegida de Zinquera está conformada por los siguientes municipios, que son Suchitoto, Tenancingo, Zinquera, Jutiapa y Tejutepeque. Zinquera se encuentra en la región montañosa que está ubicada y que es compartida por los municipios que he mencionado anteriormente. Y para el Área Nacional Protegida se identifican 4 formaciones de vegetación, que son la selva baja caducifolia, la selva subcaducifolia, la selva perennifolia y vegetación arbustiva decidua. Sobre el tipo de muestreo. El tipo de muestreo que voy a implementar es el muestreo aleatorio simple. En el esquema se representa este muestreo. Está la población completa y de la población completa solamente se van a tomar pequeñas partes que van a estar distribuidas de forma aleatoria, es decir, que van a ser seleccionados al azar. Y este tipo de muestreo se eligió porque es el que se emplea tradicionalmente para aquellos casos en los que se dispone poca información previa acerca de las características de la población que se va a medir. En este caso existe poca información previa acerca de la comunidad de plantas de hábito trepador del ANP de Zinquera. Es por eso que ese me parece el método más apropiado para tener un primer acercamiento. Sobre la colecta de los datos. En esta parte profundizaré un poco.
Primero se van a establecer dentro del área nacional de Sinquera, dentro del área que conforma el sitio protegido, se establecerán 12 puntos al azar. Eso se va a realizar por medio de un programa de información geográfica. Y en cada uno de esos 12 puntos se va a ubicar una unidad de muestreo. Para este caso, la unidad de muestreo que es más apropiada son las parcelas de Gentry. Estas son parcelas especiales para vegetación de hábitat trepador y sus dimensiones son de 5 metros de ancho por 50 metros de largo. Se recomienda este tipo de parcelas para poder evitar sesgos que pueden ser producidos por conglomerados de una misma especie de planta trepadora. Esto puede ser producido por reproducción vegetativa, o sea que aunque se vean muchos individuos, en realidad es uno solo que se ha multiplicado de forma vegetativa. Además, se considera que las parcelas que son largas y estrechas tienden a ser más sensibles respecto al cambio de la estructura de las comunidades de plantas trepadoras. Y en cada una de las parcelas que van a establecerse se van a tomar muestras de todos los individuos de plantas trepadoras que existen dentro de las parcelas. Para tomar las muestras se tomará un criterio. Se van a tomar muestras de las plantas trepadoras que tengan un diámetro a la altura del pecho mayor a 1 centímetro. El diámetro a la altura del pecho es una distancia que está establecida y estandarizada. Son 130 centímetros desde donde la planta surge del suelo hacia adelante. Y es importante mencionar que se van a excluir las plantas hemiepífitas. Las plantas hemiepífitas son aquellas que empiezan su ciclo de vida sobre un árbol y producen raíces adventicias con las cuales van a hacer contacto con el suelo para poder seguir con su desarrollo. Esas plantas no van a ser tomadas en cuenta, solo se tomarán en cuenta las plantas trepadoras que estén enraizadas en el suelo y que hayan iniciado su ciclo de vida en el suelo. Estos son los criterios para la toma del diámetro a la altura del pecho. Se van a utilizar los criterios que están establecidos por Gerwin en una guía que está hecha específicamente para tomar muestreo en campo de plantas trepadoras. Acá pueden ver que las plantas trepadoras son muy volubles, entonces pueden tener diferentes formas, se pueden encontrar de diversas maneras en el campo. Aquí están algunos ejemplos que van desde la letra A hasta la letra G. Y para cada tipo que se presenta en campo, para cada una de estas formas existe una manera de establecer en qué punto va a tomarse el diámetro de la altura del pecho. Esos son criterios establecidos acerca de bifurcaciones en el tallo principal, acerca de raíces adventicias y acerca de plantas que salen del suelo y en algún momento vuelven a ingresar al suelo y generando raíces adventicias nuevamente. Para todos estos casos existe un criterio para poder tomar el diámetro a la altura del pecho. Cada una de las parcelas va a estar georreferenciada, es decir, que va a existir un punto a partir del cual va a surgir la parcela y ese punto va a quedar registrado para poder darle un seguimiento de los datos. En total, las 12 parcelas de Gentry van a generar 3.000 metros cuadrados de muestreo. Ese será el esfuerzo total para el muestreo de este trabajo de investigación. Una vez recolectadas las muestras vegetales, van a ser preparadas para su conservación. Se colocarán en papel periódico, serán prensadas y serán introducidas en bolsas de plástico conteniendo alcohol etílico. Esto es para evitar que sean contaminadas por hongos o algún otro patógeno que vaya a impedir que las muestras lleguen de forma íntegra al laboratorio. Una vez en el laboratorio se procederá al secado de las muestras botánicas. Estarán en una secadora durante 3 días hasta que las plantas estén completamente secas y no haya riesgo de que puedan enmohecerse. Una vez secadas se iniciará el proceso de identificación taxonómica de las plantas, de aquellas que no hayan podido ser identificadas en campo. La identificación se realizará por medio de consulta a expertos y por medio de la utilización de guías taxonómicas. Como parte complementaria del trabajo en campo y un factor muy valioso será la colecta de los datos. Para ello se utilizará una matriz en la que se colectarán datos básicos como un número correlativo, el sitio, o sea, la parcela, su ubicación georreferenciada,
el nombre de la especie si es que puede identificarse en campo, el nombre común, que ese se obtendrá con ayuda de los guardabosques. También se tomará la frecuencia, cuántas veces se puede encontrar, cuántas veces se habrá de encontrar la misma especie en la parcela, y se tomará el diámetro a la altura del pecho de cada uno de los individuos. Curvas de especie y área. Estas curvas son muy útiles porque permiten visualizar la representatividad de un muestreo y también pueden servir para delimitar el área mínima de muestreo. Las curvas de especie y área tienden a mantenerse de una forma horizontal cuando se ha alcanzado la cantidad máxima de especies que pueden encontrarse en un determinado sitio. Y aunque el esfuerzo de muestreo aumente, la curva va a mantenerse estable a través del tiempo. Así como puede observarse en este esquema. A pesar de que se aumente el área de muestreo, la cantidad de especies que van a encontrarse va a tender a mantenerse estable. Y esto indica que el esfuerzo de muestreo ha sido representativo para el procesamiento de los datos. La estructura de la comunidad de lianas se analizará mediante el índice de valor e importancia. El índice de valor e importancia se define como la sumatoria de la densidad relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. El índice de valor e importancia es imprescindible para este tipo de investigaciones porque permite hacer una comparación sobre el peso ecológico de cada una de las especies. Y la densidad relativa se define como el número de veces que se encuentra cada especie en cada parcela. La frecuencia relativa se define como el número de veces que aparece una parcela que contiene una determinada especie. La dominancia relativa se define o se expresa mediante el área basal. Y el área basal se obtiene a su vez del diámetro a la altura del pecho. Es un dato que se colecta en campo. Y va a estar expresada la dominancia en términos de metros cuadrados sobre hectáreas. Al realizar el cálculo del índice de valor e importancia, como producto final se obtendrá una tabla donde estará el porcentaje de importancia de cada una de las especies que vayan a encontrarse. Y las 10 primeras especies, o sea, las 10 especies que tengan más valor, van a ser las especies más importantes dentro de la comunidad de las lianas del Área Nacional Protegida. La diversidad ha de evaluarse mediante el índice de diversidad alfa de Fisher. El índice de diversidad alfa de Fisher es ampliamente utilizado en las investigaciones de plantas trepadoras y este tiene la gran ventaja de que no es afectado por el tamaño de la muestra. También se utilizará el índice de Shannon-Winner. Este es uno de los índices más utilizados en las investigaciones ecológicas y expresa la posibilidad de escoger un individuo de una especie tomado al azar del total de la muestra, es decir, cuál es la probabilidad de que se extraigan seguidamente dos individuos de la misma especie del total de la muestra. Y esto nos ofrece una medida o un acercamiento acerca de cómo está distribuida la riqueza de las especies dentro de la comunidad. Gracias por su atención, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Edgar Blanco y le envío un saludo fraternal a todos mis compañeros de la cátedra de seminario y al docente que ha dedicado su esfuerzo para coordinar todas las actividades y lograr que todo llegue a buen término.